Buen día. Buen día. Ahí está grabando. Ni bien termina la clase esta, la idea es yo la estoy grabando y la subo al canal de YouTube y pongo un link en la plataforma, en la parte, bueno, la unidad que arrancamos hoy, que es la unidad 3, función cuadrática. Así que cualquier cosita, si tienen algún problema de conexión o no pueden ingresar en este horario, va a estar ahí subido el video. Vamos a ver cómo se está manejando, porque justo estoy convirtiendo el de la clase de recién y es posible que esté un poco lenta. Cualquier cosita, si vemos que anda medio lenta la compu, lo cancelo y seguimos. Bueno, cuestiones previas a arrancar con esto. Tema de los trabajos prácticos evaluativos de función lineal. Ya arranqué a corregir algunos, así que calculo que para mediados de la semana que viene esta voy a estar ya subiendo los resultados. Subí ya a la plataforma en la unidad 3 de función cuadrática. Ya subí una guía de ejercicios, que sería lo que arrancamos hoy. Esta guía de ejercicios son 6. Los primeros 5 son más bien teóricos. Vamos a ver hoy todo el material necesario como para poder hacer todos estos ejercicios. Incluso el 6 también, pero bueno, el ejercicio 6 es una colección de algunos ejercicios del libro de precálculo, de la parte de función cuadrática, que ahora les voy a contar dónde está. Bueno, acá lo indica igual, capítulo 3, sección 3.1 y las páginas. Que son ejercicios de aplicación. Son problemitas donde resolvemos encontrando información particular sobre la función cuadrática, que vamos a ver hoy cómo encontrar. Pero bueno, la idea es la clase de hoy dejar condensada toda la teoría de función cuadrática y la clase que viene, que sería el 13 perdón, de junio, haríamos ejercicios aplicados. Y esa clase la pasamos entera resolviendo ejercicios aplicados, cosa de que ya les quede toda la información necesaria como para poder hacer la práctica, y también el trabajo práctico evaluativo de función cuadrática, que lo subiré pasada la próxima clase, con la última clase que vamos a tener, que debería ser el 27, como clase como para consultar las últimas dudas que tengan sobre el trabajo práctico evaluativo, y ya entregarían unos días después de esa fecha. Bueno. Este lo tengo acá a mano, acá está. Este es el capítulo 3, la sección 3.1 del libro de precálculo. Acá es donde, en esta sección tiene en realidad toda la teoría que van a necesitar para la unidad esta. Y sobre el final están los ejercicios. Hay algunos ejercicios, y creo que me pasé. Acá está. Hay algunos ejercicios. Profe, Sí. entonces este va a ser de práctica nada más, o sea, estos ejercicios son como los ejercicios previos de función lineal nada más, no hay que entregarlo, nada. No, de la guía que está subida en este momento no hay que entregarla. No es para entregar. El evaluativo lo voy a subir pasada la próxima clase. Ah, buenísimo. Ahí va. Bien, sobre el final está esta sección que tiene ejercicios del estilo del 1 al 5, que son de encontrar raíces, vértices, analizar funciones cuadráticas. Y arranca una sección con el ejercicio 63 de aplicaciones, que acá están los ejercicios que cito yo en la práctica, que son ejercicios de aplicación. Muy bien. Bueno, vamos a ir arrancando con función cuadrática. Vamos a continuar. La función cuadrática es de alguna manera una continuación natural de lo que arrancamos viendo, de lo que vimos la unidad anterior, de función lineal. Recordemos que una función lineal tenía la forma
ax más b. Bueno, la función cuadrática como nos indica el nombre, nos agrega un término cuadrático. Ahora tenemos este nuevo término, que es el término cuadrático, que va a cambiar de forma importante la estructura de la función y la información que le vamos a poder extraer. Y vamos a poner algunos nombres, como hicimos en el caso de la función lineal, nada más que ahora van a cambiar un poco. Este numerito que acompaña al término cuadrático, es decir, es el número que está multiplicando a x al cuadrado, es lo que llamamos el coeficiente principal. Y este otro término que tenemos acá, que es el numerito suelto, el que no acompaña ninguna x, que antes era lo que llamábamos la ordenada al origen en el caso de la función lineal, ahora va a cambiar el nombre y se llama término independiente. Muy bien. El numerito este b, ahora lo vamos a ver en un gráfico, qué efecto tiene sobre la función. No se le suele dar nombre, por ahí se podría llegar a llamar el coeficiente lineal y es posible que durante en algún momento de la clase lo nombre así, pero no tiene un efecto lo suficientemente claro como para que valga la pena darle un nombre. A diferencia de lo que pasa con el coeficiente a y c. El coeficiente a, vamos a ver su efecto ahora en dos ejemplos. Vamos a hacer tanto los coeficientes, vamos a tomar un polinomio, una función cuadrática, que es la siguiente, x al cuadrado. Los coeficientes de esta función son a es 1, b es 0 y c también es 0. Vamos a usar este ejemplo y este otro ejemplo como las guías del comportamiento o del efecto de este valor a. Vamos a hacer 0 los otros dos valores y vamos a ver qué hace a con la función. Si graficamos estas dos funciones cuadráticas, obtenemos esta azul que tenemos acá es x al cuadrado. La forma del gráfico de esta función se le llama una parábola. Y como vemos de acá podemos sacar algunos de sus valores. En 1 vale 1, lo cual era de esperarse. Si hacemos una tablita de valores para x al cuadrado. Si yo coloco el número 1, me devuelve 1 al cuadrado, que es 1. Si yo coloco el número 0, me devuelve 0 al cuadrado, que es 0. Si coloco menos 1, me devuelve menos 1 al cuadrado, que es 1. Y vamos a probar un par más. Con 2 me devuelve 2 al cuadrado, que es 4. Y con menos 2 me devuelve menos 2 al cuadrado, que es también 4. Hay algo acá a notar, ¿no? Si yo pongo 1 o menos 1 me da siempre lo mismo. Y pasa exactamente igual si pongo 2 o menos 2. Y eso va a valer en general. Si yo pongo x o menos x, esta función vale lo mismo. Es lo que se llama par, pero más importantemente es simétrica con respecto al eje y. Si miramos el lado derecho del eje y del gráfico y el lado izquierdo del eje y del gráfico, son exactamente iguales. Y eso es una propiedad de simetría que vamos a ver más adelante, que sucede en general con cualquier función cuadrática, pero en este caso justo el eje y es el que nos da la simetría. Otra observación que tenemos es que el dibujo este es una parábola cuyas patas apuntan hacia arriba. Tiene esta forma de U, la parábola. Es decir que esta función tiene un mínimo. Tiene este valor, que en este caso es el 0, 0, que se llama el vértice de la función. Vamos a definirlo en un ratito bien. Y nos da la altura mínima que alcanza la imagen de esta función. Es el valor del mínimo de la imagen.
Y si vemos el otro caso, que es menos x al cuadrado, que es esta que ahora está en verde. Opa, ahí va. Menos x al cuadrado es prácticamente igual a la de recién, nada más que ahora está reflejada sobre el eje x. Es decir, tiene ahora un máximo en el 0, 0. Es el valor más grande que alcanza la función, es el 0. Y lo alcanza en el número 0. Y bueno, este tiene una forma que apunta hacia abajo. Y eso va a ser algo que va a pasar en general a partir del signo del coeficiente principal. Vamos a colocarlo por acá. El coeficiente principal nos va a dar dos situaciones posibles. Si a es mayor que 0 o si el coeficiente principal es menor que 0. Si el coeficiente principal es exactamente 0, todo el término cuadrático se me hace 0, ¿no? Para cualquier valor de x, porque cualquier número al cuadrado por 0 es 0. Así que me queda una función lineal. Estamos en el análisis de la unidad anterior. Así que vamos a, en general, trabajar con funciones cuadráticas que tengan coeficiente principal que no sea 0, porque, bueno, si no estaríamos trabajando con rectas, ¿no? No sería muy práctico. Bueno, entonces habíamos visto que si a era mayor que 0, estábamos en un ejemplo similar al de x al cuadrado. La función tenía esta forma, la parábola, y por lo tanto va a tener un mínimo. Ahora vamos a ver cómo encontrarlo en general. Y si a es menor que 0, la parábola tiene esta forma y la función tiene un máximo. Y ese es, en principio, el efecto más importante que va a tener el coeficiente principal. Va a ser indicarnos con qué tipo de parábola estamos trabajando. Si es una parábola que apunta hacia arriba y tiene un mínimo, o si apunta hacia abajo y tiene un máximo. Y el término independiente, de forma análoga a lo que pasaba con la función lineal, nos va a dar el corte con el eje y. Chequemos que, efectivamente, si yo agarro mi función... vamos a hacerlo acá. Si yo agarro mi función f y la evalúo en 0, para una función cuadrática cualquiera, ¿qué me queda? Bueno, me da a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Bueno, a por 0 al cuadrado esto es 0, b por 0 es 0, y esto me queda c. Es decir, que el término independiente este me está dando el valor de la función en 0. Justamente el valor de la función en 0 es el corte con el eje y. Es decir, este término independiente es la intersección con el eje y. No es, a diferencia del caso de la función lineal, un dato tan relevante como lo era antes. La intersección con el eje y no es algo que se suele usar mucho en caso de funciones cuadráticas, pero bueno, vale la pena tenerlo a mano porque ya es un punto del gráfico que conocemos y que podemos identificar rápido a partir de la función. Ahí va. Y ahora vamos a ver un poco cómo afectan el cambio de estos valores a, b y c sobre el comportamiento o el gráfico en realidad de esta función. Para eso vamos a usar esta formulita que tengo acá arriba. Ahí va. Esta función que tengo cuadrática acá arriba, vamos a pasar todos a 1. Ahí va. Es la función cuadrática general, ax al cuadrado más bx más c. Y vamos a ver, moviendo el valor de a ver qué sucede con la función. Yo acá tengo a igual a 1, y a medida que a aumenta su valor, vemos que la función se va cerrando, justamente porque el valor de la función en un x cualquiera va a ir aumentando más rápido, a medida que a sea más grande. Se va cerrando cada vez más a medida que a crece, y después, si a decrece, se va abriendo. La función... Ahí va. La parábola es cada vez más abierta. Hasta llegar al caso extremo de a igual a 0, donde pasamos a tener una recta, como teníamos antes, donde b pasa a ser la pendiente y c pasa a ser la ordenada al origen.
Y después, si me voy a los negativos, me curvo para el otro lado. Notemos que hace este movimiento de curvatura hacia arriba en A positivo y cambia su curvatura, pasa a estar curvado hacia abajo cuando A es negativo. Y a medida que nos vamos a números cada vez más negativos, de nuevo se empieza a cerrar y crece, en realidad decrecería cada vez más rápido. Vamos a ver ahora el efecto de B. Vamos a ver primero el efecto de C, que es un poquito más lineal y más sencillo. Si C crece, la función sube para arriba, y cuando C es negativo, decrece, la función se mueve para abajo. El C de alguna manera nos da la posición de este punto, de la intersección con el eje Y, el 0, 3. Este otro punto que está acá, que es el vértice, no necesariamente coincide con la intersección con el eje Y, como ven en este caso, y va a depender un poco más del número B. Pero este número C lo que hace es mover la función hacia arriba o hacia abajo. Y el B, ahora vamos a ver, tiene este efecto sobre la función. La hace de alguna manera pivotear sobre la intersección con el eje Y. Hace este movimiento de pivote. Es el único coeficiente, como verán, que si lo movemos, mueve la función hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero no las mueve solamente hacia los lados, sino que también tiene un efecto que la mueve hacia abajo o hacia arriba. De acá que surge la situación donde uno no nombra B, como no le da una importancia tan alta como por ahí A o C, que tienen efectos más claros sobre el gráfico. B es un efecto un poco particular, ¿no? Ese pivoteo complica un poco la interpretación del efecto de B. Pero vamos a ver que aparece, en todas las fórmulas de lo que querramos calcular sobre nuestra función cuadrática va a aparecer B, así que va a tener un impacto importante. Pero es difícil de cuantificar. Muy bien. Y notemos otra cosita importante. Yo acá, por ejemplo, tengo un set que es 3.4. Esta función está ubicada por completo sobre el semiplano de los y positivos, es decir, está por arriba del eje X, completamente por arriba del eje X. Este gráfico no corta el eje X en ningún momento, es decir, esta función no se anula. Justamente recordemos que cuando se anula una función son los valores de X para los cuales la función en ese valor vale 0. Esa ecuación, f de x igual a 0, en esta función en particular acá en rojo, no va a tener solución. Y si muevo x para abajo, nos vamos acercando cada vez más hasta llegar a este caso particular donde el gráfico de la función corta el eje x en un solo punto, en este vértice que tiene acá abajo, que es el 0, 0, en el cual la ecuación f de x igual a 0 va a tener una sola solución, y después cuando me voy a los negativos empezamos a tener estos dos puntos de corte con el eje X. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo identificar cuál de las tres situaciones estamos, dependiendo de los coeficientes A, B y C. Muy bien. Y la idea ahora vamos a empezar a encontrar algunas propiedades útiles de la función cuadrática. La primera con la cual nos vamos a meter es el vértice. El vértice de una función cuadrática es un punto en el plano de la forma HK. Este H es la coordenada X del punto y este K es la coordenada Y. Se usan las letras HK, aunque resulte confuso, por una cuestión histórica, de que siempre se los llamó de esa manera a los puntos. Ahí va. Pero recordemos que el vértice es un punto en el plano. ¿Qué punto en el plano es? Es el punto del vértice de la parábola, es decir, es este punto el de más abajo del todo, o de más arriba, dependiendo del tipo de parábola que tengamos, si apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. Y notemos algo. En este caso justo ahí va, está centrada en el 0, pero acá, por ejemplo, el vértice es este punto que está acá. Puede no tener coordenada x igual a 0, puede tener cualquier valor.
Y notemos que este valor k que está acá va a ser el máximo o mínimo de la función. Ahora lo vamos a escribir eso bien. ¿Cómo calculamos este vértice dada la fórmula que tenemos arriba? Es decir, tenemos nuestra función cuadrática en la forma ax al cuadrado más bx más c. Quiero ver por qué. Ahí estamos. Ahí va. Quería dejar eso ahí andando. Bien. El valor este h, que es la coordenada x del vértice, se calcula como menos b sobre 2a. Es decir, el punto este que tenemos acá, la coordenada x del vértice, que estaría acá arriba, no lo puedo marcar acá, vamos a hacerlo desde acá, vamos a hacer un grafiquito acá. Este es el vértice que estamos buscando, la coordenada x, que es h, estaría justo por debajo, la coordenada y del vértice va a ser nuestro valor k, y h se calcula como menos b sobre 2a. Y k se calcula f en menos b sobre 2a. Es decir, es la función en la coordenada x del vértice. ¿Qué de esperarse, no? Porque este punto hk está en el gráfico de nuestra función. Y recordemos que todos los puntos del gráfico de una función tienen la forma x f de x. Bueno, entonces h va a ser la coordenada x del vértice y f en h, que es k, va a ser la coordenada y del vértice. Muy bien. Ahora, recordemos que si a era mayor que 0, nuestra función cuadrática tiene un mínimo. Y ese mínimo va a ser, el valor mínimo que toma la función, es f en h, que es k. Este es el valor mínimo que va a tomar la función. Y si a es menor que 0, entonces tiene un máximo que de nuevo también es k. Es decir, el valor es siempre el mismo, pero dependiendo del signo de a estamos trabajando con un máximo de la función o con un mínimo de la función. La coordenada x, es decir, el x para el cual esta función alcanza su máximo o su mínimo, es h. Pero el valor máximo o mínimo es k. Es el valor de la función en la coordenada x del vértice. Muy bien, veamos un segundito, a ver si estamos bien. Ahí va. Bueno, vamos a ver ahora otro dato importante de nuestra función cuadrática, que van a ser las raíces. Las raíces son los valores x para los cuales la función se anula. Es decir, son los puntos del gráfico, otra forma de definirlo, de la forma x0. Son los que tienen coordenada y 0. En el ejemplo que tenemos graficado acá van a ser estos puntitos de la intersección con el eje x. Muy bien. Notemos que dependiendo de la forma del gráfico, dependiendo de su ubicación en realidad, podemos tener cualquiera de los tres casos siguientes. Puede ser que no tenga ningún 0.
puede darse que tenga un solo cero, o puede darse que no tenga ningún cero. Perdón, que tenga dos ceros. Ahí va. O dos raíces. Y la forma de encontrar estas raíces a partir de nuestra formulita general, f de x igual a x, x al cuadrado más bx más c. Bueno, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Yo busco los puntos que cumplen la ecuación f de x igual a 0. Es decir, ax al cuadrado más bx más c tiene que ser 0. Si tratamos de despejar esto así manualmente, a menos que hagamos algunos trucos muy bárbaros, no vamos a llegar a mucho. Pero por suerte, hace un tiempo Bhaskara se dedicó a resolver este problema. Y nos devolvió una formulita para encontrar los ceros de un polinomio cuadrático general, que son menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Este a, b y c que aparecen acá en la fórmula son los coeficientes de nuestro polinomio, de nuestra función cuadrática. Y notemos algo de esta fórmula. Yo los reemplazo en acá los valores, hago este cálculo y esto me devuelve las raíces de nuestro polinomio. Pero notemos que acá tenemos este simbolito más menos. Esto significa que la fórmula de Bhaskara en realidad son dos fórmulas en una. Por un lado, una con el más y otra con el menos. Una es menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Y la otra es menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a. Ahí va. Hagamos un ejemplito particular. Así. Tenemos entonces esta función cuadrática, x al cuadrado menos 3x menos 4. Y vamos a encontrar las raíces de esta función. Bueno, buscamos los x tales que f en x sea 0. Bueno, aplicamos Bhaskara. Tenemos menos b más menos, estaría bueno reemplazar los valores. A b sabemos que es, vamos a identificar quiénes son los coeficientes. A es 1, b es menos 3 y c es menos 4. No, entran con el signo los coeficientes. Este es menos 3 y acá tenemos el menos 4c. Ahora ponemos menos b, como b ya era negativo, menos menos nos va a quedar más, o sea que nos queda 3 más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 4. Todo dividido 2 por a. Y ahora hacemos esta cuenta. Nos queda 3 más menos la raíz de, resolvemos primero lo que está dentro de la raíz, 9, menos 3 al cuadrado es 9. Tenemos un menos acá y un menos acá, así que nos va a quedar sumando este término. Y el término es 4 por 1 por 4, es decir, 16. 2 por 1 es 2. Tenemos 3 más menos la raíz de 25, todo dividido 2. Es decir, 3 más menos 5. La raíz de 25 es 5, dividido 2. Y hasta acá, en general recomiendo hacer toda la cuenta con el más menos.
y ni bien llegan a este punto, donde tienen un numerito más menos otro número dividido 2, separar en los dos casos. Simplemente para no tener que hacer la misma cuenta dos veces, porque hasta este punto es siempre la misma cuenta, para el más o para el menos. Entonces conviene hacerlo una sola vez y después dividir a partir de este punto. Tenemos las dos fórmulas, perdón. La de arriba nos da 8 dividido 2, que es 4, y la de abajo nos da 3 menos 5, que es dividido 2, perdón, que es menos 1. Es decir que esta función cuadrática tiene dos raíces, una es 4 y la otra es menos 1. Entonces, si la graficamos un poquito como para hacernos una idea, ¿para qué lado apunta esta función? Bueno, sabemos que A, veamos cuál es el valor de A es 1, lo cual me dice que la función va a tener una forma de este estilo, va a tener un mínimo. Así que sabemos más o menos la forma de la función y sabemos que va a pasar por este punto y por 1, 2, 3, 4, este otro. Entonces va a tener una forma así. Es más, sabemos incluso cuánto vale este punto de intersección acá con el eje Y, porque ese punto sabemos que es el coeficiente C, que en este caso es menos 4. Así que podemos decir que este punto es menos 4. Es más, podemos encontrar más datos todavía. Podemos calcular el vértice, es decir, podemos encontrar este punto, que va a estar acá arriba. Esta va a ser el H del vértice y este va a ser el K del vértice. ¿Quién es el H del vértice? Bueno, recordamos la formulita de vértice. H era menos B sobre 2A. Es el coeficiente, la coordenada X del vértice. Bueno, menos B es 3. Recordemos que B era menos 3. Y A era 1. Así que nos queda 2 por 1, 2. Es decir que este puntito H es 3 medios. En el número 3 medios, esta función alcanza su máximo, y su máximo vale, bueno, f en 3 medios. ¿Cuánto da f en 3 medios? Bueno, lo evaluamos en la función original. Esto es 3 medios al cuadrado, menos 3 por 3 medios, menos 4. Esta era la función original, lo único que hice fue reemplazar x por 3 medios. La evalué. Y esto me da 3 medios al cuadrado, que es 9 cuartos. 3 por 3 medios, que es 9 en el numerador y 2 en el denominador, es decir, 9 medios, y a esto le restamos 4. Esta función ahora vamos a pasar todas las fracciones a que tengan el mismo denominador, cosa de poder hacer la cuenta. La 9 cuartos queda como está. A 9 medios lo puedo escribir como 18 cuartos. Son el mismo número. Si simplifican 18 dividido 2 y 4 dividido 2, obtenemos el 9 medios. Y voy a hacer lo mismo con el 4, lo voy a escribir como 16 cuartos. 16 dividido 4 es efectivamente 4. Y esto me queda el 4 dividiendo. Y arriba me queda 9 menos 18 menos 16. 9 menos 18 es menos 9. Y a eso le estoy restando 16, me quedan menos 25 cuartos. Es decir que el mínimo que alcanza esta función, porque sabíamos que era un mínimo, porque A es positivo, va a ser 25 cuartos. Este valor K es menos 25 cuartos. Entonces tenemos ahora ubicado el vértice. El vértice es el punto 3 medios, menos 25 cuartos. Tenemos entonces
toda la información que le vamos a poder sacar a esta función cuadrática. Observemos un detalle que más adelante vamos a recalcar con un poco más de fundamento. Ahí va. Pero por ahora voy a dibujar esta recta vertical. Me quedó bastante fea. Ahí va. Me quedó peor que antes. Esta es la recta x igual a 3 medios. ¿No? Es la recta vertical que pasa por el 3 medios 0. Y observemos que esa recta corta el dibujo de nuestra función en dos partes iguales. El lado de la derecha de esta función es idéntico, si le tienen confianza a mi dibujo, que no es particularmente bueno, al lado izquierdo de la misma función. Eso va a pasar en general. La coordenada x del vértice, en este caso 3 medios, nos va a dar una recta que nos divide el dibujo de la parábola en dos partes iguales. Tiene lo que se llama un eje de simetría en x igual a 3 medios, la función cuadrática. Esta en particular y en general en x igual a h va a tener un eje de simetría. Más adelante lo vamos a definir bien. A ver si... bien. Vamos a hablar un poquito ahora de la formulita de Bhaskara. En este caso en particular encontramos que nuestra función cuadrática x al cuadrado menos 3x menos 4 tenía dos ceros. Uno era 4 y el otro era menos 1. Pero en general puede darse que no tenga dos ceros, como habíamos visto en otros dibujitos, o 1 o 0. Vamos a ver cómo identificar esas situaciones. Ahí está. Vamos a poner acá la fórmula de Bhaskara. Bhaskara nos está diciendo cómo encontrar los ceros de nuestra función cuadrática y cómo es la forma de todos los ceros de la función cuadrática. El problema de la formulita esta de Bhaskara es este término de la raíz. Porque recordemos que la raíz cuadrada de un número puede no existir. Si tenemos un número negativo dentro de la raíz, esta raíz no va a existir. Y por lo tanto, esa función cuadrática no va a tener ceros. Eso nos lleva a definir lo que se llama el discriminante. Esto es el discriminante. Que como ven es el término que está dentro de la raíz cuadrada. Es decir, Bhaskara, lo usamos este simbolito triangulito para identificarlo. Tiene la forma más menos la raíz del discriminante dividido 2a. Se lo llama así este término porque cumple la función de discriminar o de separar entre tres casos. Si es mayor que 0, si es exactamente igual a 0 y si el discriminante es menor que 0. Si el discriminante es mayor que 0, Bhaskara va a tomar la forma menos b más menos la raíz del discriminante sobre 2a. Y como el discriminante es positivo, es estrictamente positivo, la raíz va a existir y va a ser positiva. Nunca hay un número estrictamente positivo y cuando yo le tome la raíz me dé 0. Eso no puede pasar. Siempre va a ser estrictamente positiva su raíz. Entonces, vamos a estar en una situación donde voy a tener dos raíces. Sumar o restar un número va a ser distinto, nos va a dar dos raíces distintas. Una con la suma y la otra con la resta. Y en este caso tengo dos raíces distintas. Si estamos en el caso que el discriminante es 0, en ese caso la fórmula va a tomar, la fórmula de Bhaskara va a tomar la forma, todo este término de la raíz se me va a hacer 0, ¿no? Porque la raíz de 0 es 0. Así que el más menos este no está cumpliendo ninguna función. Me queda menos b
más menos 0 dividido 2a, pero sumar o restar 0 es lo mismo, es más, no hace nada en ninguno de los dos casos. Así que esto nos queda menos b sobre 2a. No sé si reconocen, pero esta formulita que está acá ya la habíamos usado para algo. Esta era la coordenada x del vértice. Es h. ¿Qué nos está diciendo entonces esto? Esto nos está diciendo, bueno, tu función cuadrática, si el discriminante es 0, tiene un solo 0, tiene una sola raíz, porque acá, como verán, el más menos desapareció, así que esto nos da un solo resultado. Y es la coordenada x del vértice. En este caso, entonces, tengo una raíz y es la coordenada x del vértice, que es h. Que observemos algo. Como la coordenada x del vértice es a su vez una raíz de nuestra función, tenemos que el vértice va a tener la forma hk, porque bueno, es la forma en la que definimos el vértice, donde este k va a ser el máximo o mínimo de nuestra función. Pero al mismo tiempo h es una raíz, es decir que la coordenada y del punto que empieza con h tiene que tener un 0 ahí, porque eso es justamente lo que define las raíces. Si recordamos, en la definición de raíces, son los x que anulan a la función o son los puntos de la forma x, 0. Como vimos que h era la coordenada x de una raíz, entonces tenemos que la coordenada y de esa raíz tiene que ser 0. Por lo tanto, esto implica que k, que era el máximo o mínimo de nuestra función, es 0. Es decir, nuestra función toca el eje x en un solo punto y pega la vuelta. Estamos en una situación donde el gráfico de la función es así o así. Esto sería para a positivo y esto sería para a negativo. Tenemos un mínimo o un máximo, dependiendo del signo de a, y ese valor es 0. Entonces, recopilando un poquito, si el discriminante es 0, la función cuadrática va a tener una sola raíz, y esa raíz va a coincidir con el vértice. Van a ser el mismo punto. Por lo tanto, implica dos cosas. Por un lado, la coordenada x del vértice, que es menos b sobre 2a, es la única raíz. Y por otro lado, que el máximo o mínimo de nuestra función cuadrática es 0. Y por último, estamos en el caso que el discriminante sea negativo. Y en este caso estamos queriendo tomar la raíz cuadrada de un número negativo que no tiene soluciones reales. Esto no tiene solución. Y por lo tanto, esta función cuadrática no tiene raíces. Estamos en la situación donde la función está por completo, todo su gráfico está en el semiplano superior o en el semiplano inferior. Y no corta al eje X. En términos prácticos, uno rara vez calcula el discriminante. Uno generalmente, si vas a calcular el discriminante, lo haces dentro de la fórmula misma de Bhaskara cuando estás resolviendo esta formulita. Pero hay casos muy particulares donde uno por ahí sabe alguno de los coeficientes o sabe algún dato particular de la función que les permite deducir el discriminante, y a partir del discriminante podemos hacer un análisis como este que está acá y decidir más información sobre la función, de la que quizá la formulita b cuadrado menos 4c nos haría sospechar.
Creería que dentro de los ejercicios que hay en el práctico no hay ninguno que haga uso de ese dato. En general se trabaja muy poco con el discriminante. No me quise meter excepto con el hecho de, como introducción a esta idea de tener 2, 1 o 0 raíces. Pero está bueno saber, ahí va, de dónde surgen estas posibilidades y cómo se separa el problema de Bhaskara en 3 casos, dependiendo del signo de esta expresión. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver si no me olvido nada. Perfecto. Estamos muy bien. Vamos a ver ahora cómo me voy curvando hacia la derecha. Siempre me pasa lo mismo. Bien. Otras formas de escribir la función cuadrática. Nosotros arrancamos definiendo a la función cuadrática como la función que tiene esta forma. Vamos a ver ahora que hay otras 2 formas más de reescribir esta expresión. Por lo menos 2 formas más que tengan nombre. Después uno puede reescribir esto de un montón de maneras. Vamos a darle nombre, cosa de poder identificar las cosas un poco más claramente. La forma polinómica es la que vimos, ax al cuadrado más bx más c. Es decir que una función cuadrática escrita en forma polinómica tiene un numerito multiplicado por x al cuadrado más un numerito multiplicado por x más un numerito suelto. Eso es lo que identifica a la forma polinómica. Si tenemos una función cuadrática que está escrita de esa manera, entonces la tenemos en forma polinómica. A partir de la forma polinómica tenemos un montón de información para sacar. Sabemos cómo sacar el vértice. Sabemos cómo sacar las raíces. Sabemos lo que hace A y lo que hace C en el efecto del gráfico de la función. Y fue todo el análisis que hicimos. Ahora vamos a ver otra forma de escribir una función cuadrática que hace más fácil identificar alguna de estos datos. Este no tanto, este es óptimo en esta forma. Pero hay una forma que se llama canónica o normal. O normal. Creo que en el libro de precálculo la llama normal a esta forma. También se le suele llamar canónica. Que va a ser la misma función. No cambiamos de función por cambiar la forma de escribirla. Simplemente vamos a reordenar un poquito los términos para que quede más claro alguna que otra propiedad. En este caso va a tener la forma a por x menos h al cuadrado más k. Este a es el mismo a que antes, es el coeficiente principal. Van a ver que aparece siempre este. Y este h y k son las coordenadas del vértice. El beneficio de tener un polinomio, una función cuadrática escrita en forma cuadrática, en forma canónica, una ensalada, en forma canónica es que podemos identificar fácil el vértice. Simplemente nos vamos a dar cuenta que el numerito que está restando a la x es la coordenada x del vértice y el numerito que está sumando por afuera es la coordenada y del vértice. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo quedaría escrita una función en forma canónica. Pero antes observemos algo. ¿Qué pasa si yo a esta función la evalúo en h? Bueno, por un lado yo sé que h es la coordenada x del vértice. Así que la función en h debería darme k, me debería dar la coordenada y del vértice. Bueno, pero por otro lado tengo esta expresión. Vamos a evaluarla. Me queda a por h menos h al cuadrado más k.
Bueno, cuando hago h menos h, esto me queda 0. Elevar 0 al cuadrado me da 0. Y multiplicar por a, un número que es 0, me da también 0. O sea que todo esto se me anula y me queda k. Esto se me anula todo y me queda el término del sumando k. Es decir, da efectivamente lo que uno esperaba. Y eso es lo que la intención de esta forma. La forma canónica está escrita, está diseñada para que cuando uno evalúe en h, devuelva k. Entonces vamos a ver, por ejemplo, f de x igual a 3x más 5 al cuadrado menos 12. Bueno, vamos a sacarle un poco de información a esta función. Por un lado tenemos que el coeficiente principal a es igual a 3, lo cual nos dice que esta función va a tener un mínimo y va a tener una forma de este estilo. Porque, bueno, a es positivo. Por otro lado, vamos a hacer así. De este término, x más 5, podemos sacar la coordenada x del vértice. Recordemos que la fórmula canónica nos dice que este término, x más 5, es de la forma x menos la coordenada x del vértice. El problema es que acá yo al 5 lo tengo sumando. Y acá la fórmula me dice que es menos la coordenada x del vértice. La forma canónica. Bueno, pero yo a x más 5 lo puedo escribir como x menos menos 5. No, esto es lo mismo. Menos menos me da más y me queda x más 5. Y ahora sí lo tengo con un menos acá. Profe, sí. Disculpe, explique esa parte de nuevo que no entendí lo del más y el menos. Sí, cómo no. Nosotros tenemos en esta expresión, en la forma canónica, nos dicen que el término este es x más 5. Este es el término que en principio nos dice cuál es la coordenada x del vértice. Es el término x menos h. Pero nosotros no tenemos un menos, tenemos un más acá. Lo cual es un problema, porque nosotros deberíamos tener restando la coordenada x del vértice. Bueno, vamos a forzar que haya un menos ahí, en vez de que haya un más. ¿Cómo le forzamos que haya un menos? Bueno, restándole menos 5. En vez de sumarle 5, le restamos menos 5. Si uno quiere hacer esta cuenta... Se fuerza nomás. Claro, como que quiero forzar que haya un menos acá. Ah, bien, bien, bien. Porque yo sé que si hay un menos ahí, esto que está acá es h. Pero si hay un más, esto no sé si es h, en realidad. Muy bien. Gracias, profe. No, no hay problema. Tenemos entonces que nuestro valor de h es menos 5. Una forma práctica de darse cuenta este tipo de situaciones, cuál va el signo de acá. El h va a ser siempre el numerito que está acá cambiado de signo. Acá en este caso tenemos más 5, así que le cambiamos el signo y nos queda menos 5. La razón de ese cambio de signo es esto que está acá. Pero ahora vamos a ver que con las raíces pasa algo parecido, así que viene bien saber esa formulita general. Y bueno, vamos a encontrar k. ¿Quién es k? Bueno, según la fórmula, k es el numerito que está sumando al final de todo. Es decir, este menos 12. Con el signo. En este caso sí nos queda menos 12. Que, como nuestro valor de a era positivo, este es un mínimo. Es el valor mínimo que toma la función. ¿Cuándo vale el valor mínimo? Cuando x es igual a menos 5. Noten qué fácil que es encontrar el vértice con esta forma. Lo único que tenemos que hacer es identificar cuál es cuál en la formulita. Entonces, esta... Wow, ¿qué pasó ahí? El dibujo de nuestra función, bueno, va a tener una forma como esta. Pero no va a estar ubicado por acá, va a estar más sobre la izquierda, porque el vértice es menos 5, o sea que va a estar centrada sobre este punto la función. Recordemos que la coordenada x del vértice nos da un eje de simetría sobre una función cuadrática, es decir que
el centro del dibujo va a estar en ese número, en el menos 5. Va a llegar tan abajo como menos 12. Es decir, va a pasar por este punto, y ese punto va a ser el punto más bajo de toda la función. Y de ahí subimos para los dos lados de la misma manera. Bueno, más o menos parecido. Ahí va. No tenemos los ceros, ¿no? Todavía. Las raíces no las conocemos. A partir de esta forma de escribir, acá noten que sabemos el valor de A, pero el valor de B, mirando esto así, sin hacer cuentas, es imposible de identificar, ¿no? ¿Cuánto vale B acá? Hay que hacer primero este cuadrado, despejar, hacer toda la distributiva, multiplicar todo por 3 y ver qué nos queda acompañando a la X. Y lo mismo para C. Uno se sentiría tentado a decir que C es menos 12. Pero no es cierto, porque cuando yo eleve x más 5 al cuadrado, me va a salir un término que tiene numeritos solos y se va a sumar a este menos 12. Y nos va a cambiar el valor de C. No va a ser efectivamente menos 12. Ahora vamos a hacer esa cuenta. Entonces, encontrar las raíces cuando yo tengo mi función cuadrática escrita en forma normal o canónica es un poco complicado. En general conviene pasar a la forma polinómica y recién ahí usar Bhaskara para encontrar las raíces. Vamos a hacer efectivamente eso. Tenemos 3 por x más 5 al cuadrado menos 12. Vamos a desarmar por completo esta expresión y la vamos a reacomodar como en su forma polinómica. Primero hacemos la distributiva acá de este cuadrado. Esto es 3 por x más 5 por x más 5. Y tenemos un menos 12 al final de todo. Hacemos esta doble distributiva, x con x con 5, más 5x, 5 con x, más otras 5x, y 5 con 5, que es 25. Todo está sumando porque eran todos signos más. Y ahora vamos a distribuir este 3 a cada uno de los términos que se están sumando acá adentro. Y nos va a quedar 3x al cuadrado más 3 por 5, 15x, más 3 por 5, 15x, más 25, menos 12. Y ahora puedo sacar el paréntesis porque ya no hay nada que esté afectando a todos estos sumandos. Y nos quedó esta cosa. Para llevarlo a forma polinómica, el último pasito que tenemos que hacer es juntar todo lo que tenga x al cuadrado, todo lo que tenga x y todo lo que tenga solo números. X al cuadrado es fácil porque hay un solo término. X hay 2, hay que juntar estos dos. Pero si yo tengo 15x más 15x, tengo 30x. Y numeritos sueltos tengo estos dos. 25 menos 12, que me da 13. Tenemos entonces que en forma polinómica, la función f de x tiene esta expresión. A es 3, B es 30 y C es 13. Como verán, comparándola con su forma inicial, con su forma canónica, es completamente distinto. La verdad que ver de acá que B era 30 y C era 13, no sabría ni de dónde sacarlo. Y a partir de esta forma polinómica podemos encontrar las raíces usando Bhaskara, por ejemplo, como hicimos antes. Vamos a ver ahora la tercera forma de escribir una función cuadrática, que es la forma factorizada. Forma factorizada. Muy bien. Esta forma nos va a resaltar las raíces de la función. Como la forma canónica nos resaltaba el vértice, esta forma nos va a dejar bien en claro y fácil de ver cuáles son las raíces. Esta va a tener la forma A, donde A es el mismo que antes, es el coeficiente principal, por x menos x1 por x menos x2. Con x1 y x2, bueno, primero A es el coeficiente principal,
y x1 y x2 las raíces. Veámoslo eso, ¿no? Chequemos que efectivamente estos dos numeritos x1 y x2 son las raíces. Bueno, eso es sencillo. Si yo evalúo esta función en x1, por ejemplo, ¿qué me queda? Me queda a por x1 menos x1 por x menos x2. x1, perdón, menos x2. Reemplazamos todas las x con x1. Y este término, x1 menos x1, esto es 0. Y acá estoy multiplicando algo, que es a, por 0, por esta otra cosa que la verdad que no tengo ni idea cuánto vale, pero no importa, porque cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. Así que esto es 0. ¿Qué es lo que esperábamos, no? Como x1 es una raíz, se supone que la función en ese valor debería dar 0. Algo similar pasa con x2. Este término x2 menos x1 puede valer cualquier cosa, pero este otro término, x2 menos x2, es 0. Y multiplicar cualquier cosa por 0 da 0. Entonces, efectivamente, x1 y x2 son las raíces. Esta expresión, la forma factorizada, está diseñada para que estos numeritos que están restando a la x sean las raíces. Entonces, si yo les doy la función en forma factorizada, ahí va, menos 2 por x más 4 por x menos 2. Bueno, ¿quiénes son las raíces de esta función? De esta sale fácil que una de las raíces es 2, porque estoy restando un numerito y ese numerito debería ser la raíz. Y de esta otra también sale que la otra raíz es menos 4, ¿no? Porque esto lo podemos escribir como x menos 4. De nuevo, como hacíamos antes, fuerzo que haya un menos ahí para identificar cuál es la raíz. Porque la fórmula general me pide que haya un menos entre la x y la raíz. Acá. Me pide este menos. Entonces yo le fuerzo a que la fórmula tenga un menos ahí y por lo tanto me queda menos 4. En general, la forma en la que uno se puede acordar de hacer esto es decir, bueno, tomo este número y le cambio el signo. Acá tomo el menos 2 y le cambio el signo, me queda 2. Tomo el más 4 y le cambio el signo y me queda menos 4. Entonces, la raíz que me da este término es menos 4. Y ahí ya está. Las raíces de f son menos 4 y 2. Es decir, corta al eje x en el menos 4 y en el 2. Si hacemos el dibujito, tenemos el menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por acá. Y el 2, 1, 2, por acá. Va a pasar por estos puntos. Ahora, ¿para qué lado va a apuntar? ¿Para arriba o para abajo? Bueno, eso nos lo dice el número a. Como a es negativo, ¿no? Esta función va a tener esta forma, va a apuntar hacia abajo y va a tener un máximo. Es decir, vamos a encontrarnos con una función que va a tener esta forma. No me quedó muy simétrica, pero bueno. Ahí quedó un poco mejor. Va a pasar por los dos ceros que conocemos y va a tener este tipo de forma. ¿Qué tan empinada para arriba o para abajo va a ser? Es decir, porque yo ahí la dibujé de una forma, pero podría tranquilamente haber sido así el dibujo, dependiendo de si A era muy grande o muy chico, que acá igual lo conocemos, así que sabemos que tan aplastada no está. Pero si no conocemos A y solo sabemos su signo, no podríamos hablar de si estamos en esa situación o en esta otra. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde no conocemos A, pero por ahí de repente sabemos los ceros. Entonces se empieza a complicar identificar exactamente el dibujo. Y vamos a ver qué más podemos extraer de esta fórmula. Si queremos conocer, por ejemplo, el vértice,
¿Podemos sacarlo fácil de acá o tenemos que hacer como hicimos en el caso de la forma canónica y pasar por la polinómica para poder encontrarlo? Bueno, no, en este caso es súper fácil encontrar el vértice, incluso más fácil que en la forma polinómica. Y lo que vamos a hacer es observar esa simetría de la que habíamos hablado antes. Recordemos que la función cuadrática en general tiene un eje de simetría sobre la coordenada x de su vértice. Es decir, es exactamente igual para el lado derecho que para el izquierdo cuando la divido a la mitad por la coordenada x del vértice. Es decir que si yo tengo uno de mis ceros a alguna distancia d del vértice, ¿no? Si medimos la distancia entre la coordenada x del vértice y uno de los ceros y me da d, para el otro lado, a distancia d, voy a tener el otro cero, necesariamente, porque es igual del otro lado. Si a 3 unidades del vértice me encontré con un 0, a 3 unidades para el otro lado me tengo que encontrar con el otro 0, porque es igual de los dos lados la función. Eso me implica que el punto la coordenada x del vértice h, va a ser el punto medio entre los dos ceros. Es el punto que está justo en el centro. Bueno, ¿cómo calculamos el punto medio entre dos números? Lo sumamos y dividimos por 2. Me quedan entonces 2 más menos 4, que es menos 2, dividido 2, que es menos 1. Es decir, la coordenada x del vértice está en el menos 1. Casi que no necesitamos hacer cuentas, simplemente identificar cuál es el punto medio entre las dos raíces y ahí está la coordenada x del vértice. Es decir que si lo tenemos en esta forma, el vértice h va a tener la forma x1 más x2, sumo las dos raíces y divido por 2. Esa es la coordenada x del vértice. ¿Cuál es la coordenada y del vértice? Este numerito k, que está acá. Bueno, k va a ser, como siempre, f en h. Es decir, agarramos la expresión, evaluamos en h y vemos cuánto vale eso. Encontramos que h era menos 1 en nuestro ejemplo, así que vamos a calcular f en menos 1. Esto es menos 2 por menos 1 más 4 por menos 1 menos 2. Reemplacé en la expresión factorizada y me quedó menos 2 por menos 1 más 4 es 3, menos 1 menos 2 es menos 3. Esto es una observación, va a ser siempre cierto. En nuestro ejemplo particular, esta d, la distancia entre la coordenada x del vértice, es decir, el eje de simetría, y las raíces, ¿cuánto era? Era 3, ¿no? Justamente entre el menos 1 y el 2 hay 3 de distancia, y entre el menos 1 y el menos 4 también hay 3 de distancia. Hay 3 unidades. Bueno, y esto va a pasar en general. Cuando yo reemplace la coordenada x del vértice en mi expresión factorizada, me va a quedar esa distancia y menos la distancia, multiplicando. Esto es un detalle matemático que siempre va a pasar. Es más, si ustedes saben esta distancia, van a saber exactamente cuánto les va a quedar acá. Les va a quedar ese número por menos ese número. Y en este caso esto nos queda menos 2 por 3 por menos 3 es menos 9. Menos 2 por menos 9 es más 18. Es decir que el máximo de esta función lo alcanza en menos 1 y vale 18. Este k es 18. La escala no quedó particularmente bien de este dibujo, pero me está diciendo que el vértice, que es esta altura que tenemos acá, es el punto menos 1, 18. Y así es como pasamos de una forma factorizada a la forma canónica. En realidad a conocer el vértice, y bueno, sabiendo el vértice, escribir la forma canónica es bastante simple. Simplemente usamos la formulita y reemplazamos h y k. Y con esto medio como que tenemos todas las formas de llegar de una expresión de nuestra función cuadrática a la siguiente. Si ponemos por un lado
la forma polinómica es, recordemos cómo se escribe, ax al cuadrado más bx más c. Y tenemos por otro lado la forma normal o canónica, que es a por x menos h al cuadrado más k. Y por otro lado tenemos la forma factorizada, que es de la forma a por x menos x1 por x menos x2. Vamos a movernos entre estas formas de la siguiente manera. Si yo tengo la polinómica, para encontrar el vértice y poder escribirla en forma normal, vamos a usar que h era menos b sobre 2a. ¿No? Encontramos la coordenada x del vértice y encontramos k haciendo f en h. A ya lo tenemos, así que no necesitamos más información que eso. Para ir de la forma polinómica a la forma factorizada, encontramos las raíces. Usamos Bhaskara. Para ir de la forma factorizada a la forma normal, encontramos las coordenadas del vértice, que como vimos eran fáciles. H era x1 más x2 dividido 2. Y k es f en h, como siempre. Para ir tanto de la forma factorizada a la polinómica como de la normal a la polinómica, distribuimos. Es decir, desarmamos todo y reordenamos, juntamos todo lo que acompaña a x al cuadrado, todo lo que acompaña a x y todos los numeritos sueltos. La única que nos queda es esta vuelta, es decir, ir de la forma normal a la forma factorizada, pero como vimos, como les mencioné cuando vimos forma normal, no hay ninguna formulita cómoda para encontrar las raíces a partir de la forma normal, porque notemos que el vértice, recordemos que la coordenada x del vértice es el punto medio entre las dos raíces, pero sin saber la distancia a alguna de las raíces es imposible saber, porque podría tener que mi punto medio, es decir, mi coordenada x del vértice es 7. Y si yo sé que una de mis raíces es, por ejemplo, 10, bueno, yo sé que la distancia del 7 al 10 es 3, o sea que para el otro lado tengo que tener la otra raíz, es decir, en el 4 tengo la otra raíz. Pero sin saber esa distancia, 3, de alguna de las raíces a la coordenada x del vértice, es imposible encontrar la otra. Existir una fórmula para ir desde la forma normal a la factorizada existe, pero es agregar fórmulas innecesariamente y tener que acordarse una fórmula más, además de Bhaskara, más la fórmula del vértice, qué sé yo. Entonces me parece poco práctico escribirla acá. Entonces la forma que tendríamos para ir de una función cuadrática en forma normal a forma factorizada es pasar por la polinómica y después calcular Bhaskara. Tendríamos que hacer como toda la vueltita. Después del resto tenemos todas las formas de llegar de una a otra. Y con esta teoría ya tendrían todo lo necesario como para ir haciendo los ejercicios del 1 al 5. Como ven, el 1, bueno, les da una familia le da 5 funciones cuadráticas en diferentes formas. Noten que hay algunas de estas que están en forma polinómica, otras que están factorizadas y algunas que están en forma canónica. Y les va a pedir encontrar, bueno, todos los datos que sabemos cómo encontrar, si tiene máximo o mínimo, cuál es el valor del máximo o el mínimo, cuál es el vértice, escribirlas en forma polinómica, normal y factorizada. Después el ejercicio 2, 3, 4 y 5 hacen uso de algunas de las propiedades que vimos
lo que son el 3, 4 y 5 y el 2 también. Sí, algunas de las propiedades que vimos, o bien las propiedades de simetría que tiene la función cuadrática, o bien hacer uso de las definiciones de vértice, de la coordenada x del vértice o del valor máximo, para resolver algún tipo de problemita. Este tipo de ejercicios es lo más probable que haya de la parte puramente teórica en la trabajo práctico evaluativo de función cuadrática. Va a tener más probablemente algún ejercicio que sea de este estilo, del 2 al 5, donde no es tanto encontrar los valores de una función cuadrática como la raíz y vértice y demás, porque bueno, hacer eso en general uno lo hace con algún motor de búsqueda, le pones la función cuadrática y te lo calcula esos valores. No hay que hacer muchas cuentas en realidad. Pero este tipo de problemitas del 2 al 5 son problemas que se prestan más a interpretar la función y tratar de entender su comportamiento. Y después el ejercicio 6, que es de seguro que va a haber el trabajo práctico evaluativo, que son más de problemas aplicados. Es decir, vamos a tener alguna situación física real donde una función cuadrática modele el comportamiento de nuestra situación y tengamos que encontrar información a partir de eso. Por ejemplo, maximizar cosas es siempre un problema cuadrático y es el más usual. Después encontrar raíces como de nuestra función cuadrática para resolver, qué sé yo, cuando algo vuelve a tocar el suelo, que se suele usar mucho en tiro vertical y caída libre, que son movimientos de física. Y esos son por ahí los más usuales. Algunas cuestiones en economía también hay varios problemitas útiles. Y acá tengo la abierta la de esterilización. La de farmacia es la misma. Y acá les hice una selección de todos los que hay aplicados para que vayan probando a hacer. Igualmente la clase que viene, la idea es dedicarnos a hacer problemitas aplicados. Usar toda esta teoría para resolver problemitas de ese estilo. Y ya quedarían con todo el material necesario como para poder arrancar el trabajo práctico evaluativo, que se lo subo pasada la próxima clase. Y ya ahí tendrían hasta... Sí. ¿Esto lo tenemos que entregar, profe? No, este no. Este es para ustedes, para practicar. Vayan tratando de hacer, por lo menos del 1 al 5 tienen todo el material necesario. El 6 por ahí pueden probar a hacer algo y ya venir con dudas más concretas para la clase que viene. Pero vayan probando, sí. Bien, bien. Pero no, el evaluativo lo voy a subir recién pasada la próxima clase. Buenísimo, profe. Bueno, profe. Bueno, si no hay ninguna duda, dejamos acá. Yo esta igual la voy a subir ahora a YouTube y la pongo el link en la plataforma, así ya les queda. Las consultas se las hacemos, porque ahora divino, yo salgo con la idea de que voy a poder resolver la vida con todo lo que vi. Pero cuando empiece a hacer el ejercicio me empiezo a trabar. Y las dudas se las pasamos Por ahí el foro de consultas. Sí, de una. Escríbanlas ahí y ahí va. Yo me meto generalmente cada un par de días, cada 1 o 2 días, así que traten de no hacerlo muy sobre la hora si es por alguna consulta que necesitan la cosa, porque bueno, por ahí me toma un tiempo conectarme a verlo. Pero vayan posteándolas ahí y yo voy contestando. Bien. Bueno. Buenísimo. Ahí va. Estamos, ¿cómo cierro esto? Siempre me olvido. Acá. Buenísimo. Sí, está todo grabado. Ahora mismo la subo ya a YouTube y queda. Incluso va a estar en YouTube también la clase que tuve más temprano con esterilización. Es exactamente igual a esta, pero bueno, qué sé yo. Por ahí de repente verlo de dos maneras, dicho de dos maneras distintas, por ahí les sirve. Así que cualquier cosa va a estar también en el canal de YouTube. Pero bueno, nos vemos entonces la semana que viene y nada, estamos al habla por el grupo de consultas, por el foro de consultas. Muchas gracias. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe.